Vamos a continuar donde lo habíamos dejado ahora, el día pasado, que era con lo de los flujos. Aquí tenéis un pequeño recordatorio de cómo lo introducía yo. En el caso más sencillo, con un campo, aquí tenéis las líneas de un campo uniforme en 3 dimensiones y una superficie plana. Y veis cómo están atravesando las líneas de corriente, las líneas de campo, esa superficie plana. O sea que visualmente, como dicen en muchos libros a un nivel muy sencillo, ¿no? ¿Cómo os podéis imaginar lo que es el flujo? Pues es hacer una contabilidad o contar cuántas líneas de campo están atravesando una determinada superficie. Me dice, bueno, ¿siempre será lo mismo? No. Si uno juega con esto, para eso he hecho este archivo que tenéis ahí en Moodle, efectivamente uno percibe que el número de líneas que los está atravesando es máximo cuando la orientación del vector normal a la superficie es la misma orientación que el propio campo. En este caso está, si no me equivoco, ahora lo hacemos. Ahí, efectivamente, en esa posición, no atraviesa ninguna, fijaos que son paralelas a las superficies, es decir, atravesar, no atraviesa ninguna línea de corriente esa superficie, por lo tanto el flujo, en este caso, para el mismo campo es nulo, ¿de acuerdo? Claro, es una cosa, es visual, ¿me entendéis? Porque ¿cuántas líneas qué significa cuántas líneas de campo? Sí sería, se podría hacer si uno ya tiene dibujadas las... ¿no? Imaginaos ahora un campo que fuese de esta manera. ¿No? Por ejemplo, desde ahí a una superficie plana, pues ahí tendríamos 4 líneas que atraviesan eso. Si yo lo traslado un poco para acá, la misma superficie, uno dice ya solo lo atraviesan 2, es decir, que el flujo es menor para la misma superficie, es menor en esta zona del espacio que en esta otra zona. Es importante lo del concepto de flujo en electromagnetismo. Pues es lo que os había advertido, que uno tiene que tener claro el concepto de flujo porque ya digamos, del resumen que representa las leyes de Maxwell, que nos están describiendo cómo funcionan los campos electromagnéticos, 2 de ellas, ya explícitamente, la ley de... ¿no? Hemos quedado en que las leyes de Maxwell, la fuerza de Lorentz y el principio de superposición, digamos, eso completa toda la asignatura. Eso es toda la asignatura. Bien, pues 2 de ellas. 2 de ellas reciben el nombre de ley de Gauss. Para el campo eléctrico, la electricidad, y la ley de Gauss para el magnetismo, para el campo magnético. Gauss, uno de los grandísimos físico-matemáticos de la historia, que dudo, yo creo que nació en Braunschweig. Es algo que me pone nervioso porque lo he mirado tantas veces. Sí, efectivamente, en Braunschweig, pero digamos su universidad fue Göttingen, que está al sur de Braunschweig. Hannover, Braunschweig,
Göttingen, está Gotinga, está al sur, es como un triángulo así, y fabrican los coches un poco también por la zona. ¿Vale? Si vais, si os gusta Alemania, pues es yendo hacia la zona de las montañas, bueno, esos llaman montaña cualquier cosilla que se eleve un poco del suelo, del Harz, que está ahí en el, ¿de acuerdo? Muy bonito, y donde, si os gusta Goethe y todas esas, ¿no? Los libros, ya habéis leído alguno, pues muchas de las cosas que escribía Goethe también estaban localizadas, por así decirlo, ahí en la zona. Aunque, bueno, Braunschweig es una ciudad que le tengo mucho cariño, porque he estado montones de veces, por ejemplo, hace unos días que os dije que había estado en Alemania, estuve ahí, y tiene una pequeña... Brunswick, si os suena quizás en Estados Unidos, ¿no? Que es, pues, bueno, en la costa este de Estados Unidos. Estados Unidos hubo montones de alemanes, o sea, fijaos lo ricos que eran, ¿eh? Esto como historia. Como nos miran a veces ellos, ¿no? Un poco, y los suecos y todos, eran unos muertos de hambre hasta hace nada, mientras nosotros comíamos caliente. Lo que pasa es que nos dejamos comer el terreno. Sí, los suecos pasaban un hambre que se morían de hambre hasta principios del siglo XX. Comparado con España, era una calidad de vida, unos, ya digo, o sea, las pasaban canutas para poder comer caliente todos los días. O sea, que mucho cuidado con eso de, ¿no? Que las cosas siempre... y los alemanes emigraron a lo largo del siglo XIX masivamente a Estados Unidos, e incluso hubo en algún momento en algunos estados de Estados Unidos que se pensó en hacer como lengua oficial la alemana con el inglés. O sea, fijaos cuántos alemanes pudo llegar a haber ahí. Pero bueno, eso. En Braunschweig digo que es lo de Brunswick, viene de Braunschweig, o sea, ya de la gente que me imagino que iba de la zona, pero sobre todo es malamente conocida, y así aprendéis algo de historia también de eso, que está muy bien. Es el Adolf Hitler nació en Austria, ¿de acuerdo? Es decir, que no era alemán, era austriaco. Eso para los austriacos cuando se quieren escaquear malamente y para las malas no querían ser. Pero, claro, le hicieron canciller. No sacó la mayoría absoluta, ¿eh? En 1931. En enero de 1932 tomó posesión, pero sin mayoría absoluta. Bueno, o sea que pero antes de eso, naturalmente, para poderse presentar a canciller tenías que tener la nacionalidad alemana. Y lo intentó varias veces. Para hacerse la nacionalidad tenías que ir a un ayuntamiento y pedirla, que digamos que te empadronasen en ese ayuntamiento. Entonces lo intentó en algunos y lo intentó más de una vez en Braunschweig. Al final lo logró y, por desgracia, la ciudad de Braunschweig tiene el poco honor de haber sido la que le concedió la nacionalidad alemana a nuestro... Iba a decir aquí al Adolfo. Bueno, eso, ya veis, nació Gauss y por otro lado tenemos. Entonces tenemos ahí la ley de Gauss para el campo eléctrico y la ley de Gauss para el campo magnético. ¿En qué consisten? Porque estoy diciendo, concepto de flujo. Pues vamos a tener para... Lo que nos va a decir es que el flujo a través de una superficie cerrada S, imaginaria, el flujo a través de una superficie cerrada, imaginaria S, del campo eléctrico, esto fue lo que hice el otro día, ¿no? A lo que llegamos. Primero con un campo uniforme, una superficie plana, luego íbamos cambiando, que si la orientación, luego cambiábamos todo, la forma de la superficie, que el campo fuese no uniforme, llegábamos a esa expresión. Si la superficie es cerrada, pues tengo que indicarlo de esta manera. La ley de Gauss lo que nos dice es que esto es proporcional a la carga encerrada dentro de S. La constante de proporcionalidad, vamos a ponerla aquí, vamos a llamar epsilon sub 0, que es la permitividad lo que se conoce como permitividad del espacio libre, del vacío, o en el vacío.
que corresponde, hay una relación entre la constante de Coulomb, K, y la permitividad, que es 1 dividido por 4pi, epsilon sub 0, es decir, que una forma análoga de la ley de Gauss, si yo quisiese utilizar la ley de Coulomb, perdón, la constante de Coulomb, sería 4pi ¿de acuerdo? Esta es, fijaos, esto es equivalente, y veremos, ahora simplemente ya estamos dejando caer cómo son las leyes que gobiernan los campos electromagnéticos. Sí, he hablado un poco, os he recordado un poco lo de la ley de Coulomb, el campo electrostático, pero os hice una advertencia, que eso tenía un peligro, que era pensar que el campo eléctrico, o el campo, ¿sí? 4pi, 4 por pi por epsilon sub c, por q, por k, perdón. 4pi k. Gracias. 4pi k. Gracias, efectivamente. 4pi veces k, la constante de Coulomb, por la carga que hay dentro. Estaba diciendo, cuando uno estudia de esa manera el campo electrostático, uno se olvida de que el campo eléctrico puede ser debido a un campo electrostático, a cargas eléctricas, pero también puede ser debido a variaciones en el campo magnético, en el flujo del campo magnético, a través de... Aquí es el campo eléctrico, o sea que esto es una cosa que tiene que cumplir el campo eléctrico en el espacio sí o sí. ¿Está eso claro? No es una parte del campo, sino... Esto está caracterizando cómo es una parte de la verdad, una parte de la información acerca del campo eléctrico, una parte solo. Una u otra o la misma, la ley de Gauss para la electricidad es equivalente a lo que ya conocéis y a lo que hemos usado, es equivalente a la ley de Coulomb. O sea que el campo creado por una carga eléctrica inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, la dirección, todo eso. Si nosotros ponemos eso, y lo haremos en su momento, y podemos calcular cómo es incluso lo podemos hacer ahora, ¿para qué vamos a dejarlo para más tarde? ¿No? Pero antes voy a poner el del campo magnético, si queréis. Esta es la ley de Gauss, mucho cuidado, ¿eh? Es la ley de Gauss para la electricidad, ahora la del magnetismo, no el teorema de Gauss. Y ahí es donde ahí en eso os recomendaría casi que utilizaseis el teorema de la divergencia, porque si no uno se equivoca fácilmente, mientras que esta es una ley física, es decir, que no se deduce nada más que de la experimentación. Uno hace experimentos uno detrás de otro y lo que comprueba es que, lo que predice esta ley se cumple. No se deduce de ninguno. Mientras que el teorema de Gauss, o el teorema de la divergencia, es un teorema matemático que tiene una demostración matemática. Esto nos está diciendo, por un lado, que la fuente, digamos, la fuente de las líneas de campo eléctrico son las cargas eléctricas. ¿Dónde nacen, dónde mueren las líneas? La ley de Gauss para el magnetismo si uno piensa en esa equivalencia, dice, pues entonces si tenemos cargas magnéticas o monopolos, sería idéntico, tendríamos la misma ley. Pero como no existen, pues entonces tenemos que el flujo a través de una superficie imaginaria, cerrada, del campo magnético es igual a cero. Esa es la ley correspondiente. Son dos, fijaos, 2 de 4 ya. Para eso uno tiene que ver ya
entender lo que es el concepto de flujo. Pero bueno, os había dicho, vamos a ver, no es una demostración muy estricta, esto lo tenéis en el tema 1 en el Purcell, por ejemplo, bueno, cualquier libro, por ejemplo en el Purcell, ¿no? Ya tenéis estas cosas. Estaba diciendo, vamos a partir de la ley de Coulomb, sí, vamos a partir para una carga, y lo voy a hacer para una carga puntual. Q. Situada, el origen de coordenadas lo pongo donde a mí me dé la gana, pues el sistema de referencia donde se encuentra la carga. Es decir que por ejemplo, nos cogemos esto que está por aquí. Y ahora lo que voy a ver es el flujo a través de una superficie imaginaria cerrada. Vamos a cogernos una superficie para aprovecharnos de la simetría del problema. Tiene una simetría que es esférica, ¿no? El campo eléctrico, si la carga es positiva, va a ser radial, tiene la dirección hacia afuera. Tendríamos que el campo eléctrico es de esta manera, ¿no? Radial hacia afuera, alejándose del punto, si es negativa, acercándose a la carga. Vamos a cogernos una superficie, aprovechándonos de esa simetría, una superficie cerrada, una superficie esférica, centrada en la carga, de radio R, ¿de acuerdo? Y ahora pues vamos a calcular a ver cómo es el flujo. Primero la ley de Coulomb me dice que el campo eléctrico va a ser K, Q, R cuadrado, R vector unitario. Es decir que tengo que calcular, vamos a poner esfera, y ahora por el diferencial de S. Es decir, un elemento, por ejemplo, aquí en esta zona, en las superficies cerradas, el convenio que se utiliza para el vector normal a la superficie siempre es, mientras que si la superficie es abierta, no hay dentro y fuera, no hay, en superficies cerradas siempre podemos hablar de hay algo dentro y lo que queda afuera. El vector normal, por convenio, siempre es hacia afuera, siempre estamos considerando, de tal manera que entonces tendríamos aquí el flujo hacia afuera del campo eléctrico. ¿Qué es lo que tendríamos aquí en el diferencial de S? Tendríamos un diferencial de área por el vector normal unitario, pero ese vector normal coincide con R. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, es decir que tendríamos aquí R cuadrado, R diferencial de A por R, producto escalar, R por R es 1. Aquí tenemos. Diferencial de área en coordenadas polares esféricas. Esféricas. Vamos a ver cuánto vale eso. Voy a ponerlo por aquí. Es como es infinitesimal, es un cuadradito, ¿no?
como un cuadradito, un rectángulo. Al ser infinitesimal es una superficie, yo lo puedo considerar como una superficie plana. Es decir, que el área corresponderá arista por arista si las aristas forman 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces tendremos aquí, bueno, pues vamos a ver cómo son las coordenadas esféricas. Para un punto, ¿no? Estamos ahí, viene denotado las coordenadas, la distancia al origen, r, el ángulo con respecto al eje z, θ, y la proyección sobre el plano xy, el ángulo que forma la proyección con el eje x, el ángulo φ. R, θ y φ. ¿Cómo logro yo una de las aristas? Pues dejo fijo todos los parámetros menos uno de ellos. R tiene que estar fijo porque es una superficie esférica, la misma, es decir, que aquí voy a dejar, en primer lugar, voy a dejar fijo φ y hago variar θ. Entonces me moveré y tendré esta arista. ¿Cuánto me voy a mover? Un diferencial de θ, ¿no? ¿Cómo es entonces este arco de circunferencia tan pequeñito? R por diferencial de θ. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ve todo el mundo? Es una circunferencia de radio R. ¿Cuál es el arco que abarca un ángulo infinitesimal o cualquier tipo de ángulo? Podría ser finito, ¿no? El radio por el ángulo correspondiente en radianes, por supuesto. Entonces, al ser infinitesimal, estoy multiplicando por diferencial de θ. ¿Algún problema con eso? Bueno. Y ahora necesito la otra arista. La otra arista corresponde a dejar θ fijo y variar φ. Simplemente. Claro, vuelvo a tener el mismo problema, ahora sobre la proyección en el plano xy. Solo tengo que ver cómo es el radio de esa circunferencia. El radio de esa circunferencia va a ser R, tengo que hacer la proyección, R por el seno de θ. R seno de θ es este radio. R seno de θ. Y ahora hago variar el ángulo φ, diferencial de φ. Ya tengo la otra arista. Y uno ve, por lo menos visualmente aquí, que forman 90 grados. Por lo tanto, el área va a ser R cuadrado, seno de θ, diferencial de θ, diferencial de φ. El volumen de un elemento infinitesimal en coordenadas polares esféricas sería únicamente multiplicar por diferencial de R y tendríamos R cuadrado seno de θ, diferencial de R, diferencial de θ, diferencial de φ, pero eso sería un volumen. Yo estoy ahora con la superficie. Es decir, que tendríamos en el flujo ya tenemos en qué hacer una integral de superficie tiene que ser en dos parámetros, en dos variables. Las variables son θ y φ. R cuadrado y R cuadrado, por cierto, lo tenemos en el numerador y denominador, se nos va. Y entonces tendríamos aquí la integral desde θ igual a 0 hasta θ igual a pi, no 2pi. Fijaos que θ va desde aquí hasta aquí abajo. Ese es un error, si ponéis 2pi estáis teniendo en cuenta la superficie esférica dos veces. Y desde φ igual a 0 hasta φ igual a 2pi, que tendríamos en kq seno de θ, diferencial de θ, diferencial de φ. Hacemos primero para una, en φ tendríamos 2pi, y luego hacemos la integral para θ, que tendríamos seno de θ diferencial de θ, y eso nos da otro 2 adicional. Entonces tendríamos aquí 4pi kq
Se he dicho de una forma, ¿de acuerdo? Podríamos darle, cuidado, ahora viene el momento y no quiero hacerlo ahora, sobre todo, primero porque me quedan 3 minutos y segundo porque todavía eso sería decir, bueno, pero lo has hecho para una superficie que es, te has aprovechado la simetría, la esfera, pero ¿y si coges una superficie que englobe la carga pero no sea esférica? ¿Llegarías al mismo resultado? Ahora es el momento en que digo, sí, voy a llegar al mismo resultado, no lo voy a hacer ahora, pero si se llega, lo tenéis en el capítulo 1 del Purcell. ¿De acuerdo? Bien, un segundo, me quedan 3 minutos, tranquilos. Podría, también lo siguiente, podría haber dicho, supongamos que tengo una carga situada aquí en este punto del espacio, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería, si es válida la ley de Gauss, cómo sería, digamos, el campo eléctrico en un punto del espacio? Fijaos, ahora parto de que esta es la ley, Q dentro, que en este caso sería mi Q. Yo parto de que esto ahora es cierto. Antes, como veis, partía de la ley de Coulomb y llegaba a esto. Ahora parto de que esto es cierto e intento llegar a la ley de Coulomb. Pues ahora diría, bueno, pues cojámonos una superficie esférica también. El centro, la carga. ¿No? Y ahora volveríamos a tener aquí, tú no sabes el campo eléctrico, pero sabes que hay una simetría, es decir, que si me lo giráis en cualquier dirección del espacio, vuelvo a tener lo mismo, es decir, que todos los puntos son equivalentes sobre esta superficie a la hora de calcular el flujo. ¿De acuerdo? Eso, además, implica que la dirección tiene que ser radial, es decir, que tendríamos aquí, otra vez, podríamos coger el valor del campo en ese punto de la superficie, que tiene que ser el mismo en todos los puntos de la superficie esférica. Al ser el mismo lo puedo sacar fuera de la integral de superficie. ¿De acuerdo? Al tener la misma dirección es un producto escalar, sería el coseno de... Depende si la carga es positiva es más 1, si es negativa menos 1. Tendríamos 4pi kq. Todo esto es cuánto es el área de una superficie esférica. 4pi r al cuadrado, de tal manera que E va a ser kq dividido por r al cuadrado radial. Es decir, que llegamos a la ley de Coulomb. Bueno, no es una demostración lo que he hecho así estricta, porque, ya digo, porque tiene más enjundia. La cosa es si uno coge una superficie que no sea de esa manera. Pero bueno. Se puede hacer si no, o sea, no tiene por qué ser una esfera, ¿no? Sí, claro. Y eso lo haremos en su momento, lo discutiremos por lo menos un poco más. Lo tenéis si queréis ir echándole un vistazo, lo tenéis en el Purcell y en otros libros, por supuesto.